Cuando terminamos el 2020, vimos un gran personaje llamado Zaqueo y nos ayudó mucho en Lucas capítulo 9. Ver aquellas cosas que Dios nos estaba llamando con este hombre. Un mes atrás de yo compartir esa palabra, o quizás unas 7 semanas antes de compartir esa palabra, el Señor me impartía mientras estaba con el pastor Alfonso: este es el mensaje que quiero para las iglesias del centro, este es el mensaje que quiero para el cuerpo. Y nosotros obedientemente lo ministramos aquí, y hay unas cosas bien importantes. Pero esta mañana o anoche estaba en mi cama y de momento brinqué, no sé si era a las 9:30 o las 10, y a mi esposa: ay, Dios mío, a mí se me olvidó volver a hacer un repaso. Y en el proceso del repaso me hice varias preguntas para entender lo que vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de la vida bendecida o la vida de la multiplicación. ¿Y qué fue lo que inspiró a Zaqueo a subir al árbol? ¿Qué fue lo que inspira a un hombre, a una mujer o una persona como esta, que ya descubrimos que es descendiente de Abraham? Es interesante porque ¿cuál fue la inspiración de que él se subiera a este sicómoro, a este árbol donde Jesús lo vio? Lo que quiere decir que hay momentos en nuestra vida que la acción correcta hace que Jesús nos mire, hace que haya atención, hace que los ángeles de Dios por alguna forma o de alguna causa lo hagan. Ahora, solo sabemos que él quería ver a Jesús, porque la historia no arroja mucho y nos pone a pensar y nos lleva a nosotros tratar de meditar y de entender. Eso se llama reflexionar. Yo no puedo leer un verso bíblico sin sacar tiempo para reflexión. Si no reflexiono correctamente el verso, puede utilizar una mala aplicación. Y me temo que muchas personas han tomado un verso bíblico para ellos hacer lo que ellos quieren hacer, y por no reflexionarlo no entendieron que no le tocaba a ellos. Entonces la Biblia, amado, no habla. Y es interesante porque había un riesgo que este hombre estaba tomando, porque era un hombre aparentemente pudiente, un hombre que tenía economía. Y usted sabe que en el argot de la vida, Santiago habla que no despreciemos a los pobres, o no despreciemos porque una persona viene vestido con ropa de marca, lo sentamos al frente, y porque alguien viene vestido porque entró por ahí y quizás apesta o no es la ropa correcta, lo sentamos atrás. Y Santiago le urge a la iglesia: no podemos despreciar esto. Este viernes, mientras teníamos un evento aquí en el Family, llegó un hombre, un homeless que yo conozco porque un día me ayudó a vaciar un vagón y lo bendecimos y todas estas cosas. Pero inesperadamente nos llegó el viernes, y cuando nos llegó el viernes ya habíamos recogido las mesas, ya habíamos repartido casi toda la comida. Y él me dice: I am so hungry. Me procuró por mi nombre. Primero yo envié a Richie para ver quién era, no veía, y me dijo: te está procurando a ti. Es interesante porque lo que pudimos hacer de repente, la comida que le hicimos un recogido. Y sin embargo, amado, cuando él me extendió la mano, yo le extendí la mano. Yo lo abracé. Yo no podía, que Kobe ni Kobe, amado. ¿Sabes qué? Cuando viene una persona así, tú no puedes tener miedo. Si tú no puedes proyectar el corazón de Cristo, ya veo los críticos: oh, pero usted tiene que lavarse, tiene que esto. Yo entiendo esas cosas, pero el problema es que nosotros nos hemos dejado cautivar ciertos miedos y temores en la mente que nos están robando ciertas oportunidades divinas que muchas veces se abren. No sabemos. De hecho, tampoco se menciona por qué Jesús lo llamó. Y yo me hacía esta pregunta. Lo único que dice el texto es que Jesús estaba pasando por ahí. Eso es lo único que dice el texto. No dice que Jesús estaba enseñando, no dice que Jesús estaba orando por los enfermos, dice que Jesús estaba pasando. Eso se llama oportunidades divinas, momentos que se abren, puertas que se abren, soberanía de Dios, que a veces por causa de nosotros estar pensando en lo que queremos, no vemos la abundancia y no vemos el mover y no vemos la multiplicación de lo que tenemos. Siempre estamos negociando con Dios en el área de nuestra economía. Ahora escucha bien, es interesante, él estaba pasando por Jericó.
Si logramos ir este año a Israel, no sé si se va a lograr. Jericó es una ciudad muy bonita. Ahora es interesante que descubrimos algo en este hombre. Y escucha lo que voy a decir. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Ay. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Ok, todos nosotros. Pero escucha lo que te voy a decir. Con el privilegio de ser hijos de Abraham viene una grande responsabilidad. Voy a repetir eso porque es chévere. Yo decía al principio, los que llegaron temprano y les hablaba, que nosotros tenemos muchas frases, bendecido y en victoria y tranquilo que Dios te va a sanar o esto. Y usamos una fraseología, pero no abrazamos verdaderamente la fe que profesamos. Lo decimos porque es algo coloquial. Algo como decir te amo. O algo como decir, cuenta conmigo. Y me temo que en el evangelio hemos tomado muchas frases que las hablamos, pero no las seguimos. Ahora escucha bien, amado. Si yo soy hijo de Abraham, entonces hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú miras al padre Abraham de la fe, él creyó en lo que Dios le dijo. Y dice la Biblia que fue justificado por lo que creyó. Entonces la justificación viene por la obediencia. No viene por cómo tú viste. Y yo sé que moderadamente uno se viste correctamente, aunque honestamente hay personas que a veces se deben mirar cuando salen de su casa. Ese soy yo, disculpe, no se enoje conmigo. ¿Estamos aquí? Sin embargo, amado, lo que marca una generación o marca a hijos es que fueron sellados como hijos de Abraham. Esto trae responsabilidad, y un hijo de Abraham es un hijo que carga la fe abrámica. Y no estoy hablando de la ley. Abraham no vino en la ley, Abraham vino en la gracia, en la misericordia. La ley tuvo que venir porque cuando el Señor vio la desobediencia de este pueblo, dijo: de la única forma que yo puedo dejar un legado, o no quiero decir legado, de la única forma que yo puedo hacer algo profético para la iglesia, es utilizar la sombra de la desobediencia y decirle a los hombres que por más mandamientos que yo le ponga, nunca ellos lo van a poder seguir. Entonces viene una responsabilidad. Ahora, para terminar esto, la bendición de ser de la familia de Dios trae una responsabilidad. Y yo voy a hablar, amado, de la vida de multiplicación, porque este hombre me inspira. Este hombre, la Biblia no lo dice, pero acuérdate, hay historias en la Biblia que te dejan para tú reflexionar, para tú sacar un tiempo para poder entender, para tú poner tu parte, your soul, tu alma, tus formas pensantes a un lado y dejar que esa palabra fluya en tu vida. Escucha bien. Hay algo escondido en la historia de Lucas capítulo 9. Y esta mañana fue que lo vi. Esta mañana, por eso es que a mí me gusta siempre visitar mis notas, mirar mis notas, porque acuérdate, lo que yo hablo, yo lo quiero aprender, yo lo quiero recibir, yo lo quiero abrazar. Yo no quiero solamente ser alguien que dice algo por algo, yo quiero poder pararme firmemente en eso. Y escondido en esta historia descubrí algo poderoso. Hay una mamá que le preparó el almuerzo a un hijo. El Espíritu me decía, cuando las madres, temprano en la mañana, cuando las madres se preocupan por sus hijos, acuérdate, dice la palabra que son nuestros hijos en Malaquías, pero son la descendencia de Dios. Y todo esto está escondido en el capítulo 9. Quizá usted lo sabía, pero yo lo descubrí esta mañana. Hay una madre ahí escondida que le prepara el almuerzo al muchacho. Y es interesante porque lo menos que ella esperaba en la obra que ella hacía en ese silencio se iba a convertir en uno de los milagros más, oh my God, más maravillosos que hasta esta fecha nosotros estamos hablando de él. Un milagro, amado. Escucha, mamá, tú que me estás viendo, todo lo que tú hagas por tus hijos, que son tuyos por una temporada, pero son la descendencia de Dios, será algo que estará escondido ahí. Pero créeme, si tú crees, si tú sigues creyendo, tú vas a ver que lo escondido se va a manifestar en luz.
Es interesante porque la obra silencia de sus manos se iba a convertir en un milagro. Ahora, en Lucas capítulo 9 está esta historia. Verso 12 al 17, si trajo su Biblia, qué tremendo. Hemos pedido que comencemos a traer Biblia y que tomemos notas de nuevo. Hay una historia de multiplicación porque después de Jesús enseñarle por horas, porque tenemos que enseñar si queremos que la gente responda. Todos aquellos que tienen ministerio aquí o que trabajan con uno de los ministerios, si tú no le enseñas a tu equipo de trabajo, estamos perdiendo el tiempo. Todo tiene que ser primero aprendido, todo tiene que ser primero probado para nosotros poder dar por gracia. Ayer el grupo de GPS estuvo aquí desde por la mañana trabajando y equipando a su gente porque y todavía faltan 2 o 3 más de esos equipamientos, porque no podemos lanzar algo si no estamos preparados. Si la gente que nos rodea a nosotros, amados, no están claros de lo que van a hacer y escucha y no se comprometen, no solamente para empezar sino para terminar, we have lost our time. Porque la gente lo que le gusta es entrar y ir o hacer un evento o hacer esto. Nosotros tenemos uno de hombres el 23C, pero el evento no va a cambiar la gente, es lo que enseñemos y lo que sigamos practicando con ese grupo. Todo el mundo sabe esta historia y me llama la atención en el verso 13 cuando Jesús le dice a su congregación o a sus discípulos: les toca a ustedes darle de comer, porque ustedes siempre están esperando del pastor, porque ustedes siempre están esperando en mí. Seguro se les hace fácil a ustedes que yo pueda hacer un milagro de multiplicación, pero ¿cómo ustedes van a practicar la fe que han recibido si ustedes no lo hacen? Son cosas que tenemos que aprender, no podemos tener miedo. Tú nunca le digas a una persona que tiene una necesidad: pues mira, voy a hablar en la iglesia para que oren por ti. No, Señor, en ese momento tú tienes un poder, una autoridad. En ti hay una unción para poner las manos sobre esa persona y hacer una declaración de fe. ¿Cómo tú vas a descubrir que dentro de ti hay una multiplicación para milagros? Porque aunque aquí se habla economía y voy a tocar también ese tema, está hablando de una multiplicación en todo lo que hacemos. La multiplicación que hacemos cuando de alguna manera estamos conectados a uno de los ministerios de la casa y en silencio estamos haciendo un trabajo que nadie nos ve, pero les quiero dar buenas noticias. La obra voluntaria que tú haces en esta casa está cambiando vida. Cada ofrenda que tú estás dando en esta casa está cambiando vidas. Esta mujer no se imaginaba nada, y estoy perdiendo mucho tiempo en eso, pero es que I want to make sure. Ella ni pensaba nada. Tú te levantas por la mañana y nunca piensas que una obra de fe que tú hagas puede transformar una vida, puede cambiar el destino de un hombre, de una mujer, puede transformar la historia de toda una familia, aún de una iglesia. Todos los domingos hay un grupo de mujeres que se reúne aquí en el conference room a orar y a interceder allí. Mientras usted todavía se está levantando, se está arreglando, esas mujeres están haciendo decretos, están orando para que el corazón nuestro esté listo para recibir una palabra. Lo que ellas están haciendo en silencio. Y le dijo a ellos: ustedes denle de comer. Y me llama la atención porque la respuesta de los discípulos: solo tenemos panes y peces. Esto es un almuerzo, no le voy a dar toda la teología de esto, pero esos pececitos eran casi más pequeños que una sardina, y eran 2. Y el pan que este niño tenía era un pan tipo galleta. En aquel tiempo a la clase pobre lo que sobraba de la harina era un almuerzo para un niño. Era solamente lo único que tenía. Y uno de los miedos más grandes que nosotros tenemos es darle al Señor lo único que tenemos. Darle al Señor nuestro tiempo. Decir: cuenta conmigo, Señor. Como hemos estado hablando, no lo hagas sin mí. Me pregunto cuántos de ustedes todos los días dicen: no lo hagas sin mí, porque lo he estado enseñando en los últimos 2 domingos. Y si no has estado aquí, entonces vuelve a esa fecha y escucha, porque de la única forma que te vas a poner a la par con la fe de aquellos que están adelantándose escuchando lo que recibieron.
Cuenta conmigo, Señor. No lo hagas sin mí. Ahora, en esta historia hay dos principios maravillosos que son claves de multiplicación. Es interesante porque dice el verso 16: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo y los partió. Hasta que tú no partes, si tú te quedas con lo poco que tú tienes y no lo compartes. Nosotros somos una generación en este país que we are takers. Queremos vivir en buenas casas, queremos vivir en buenos apartamentos, queremos manejar buenos carros. No hay nada malo con eso, no me vaya a malinterpretar. Pero qué difícil se nos hace darle lo que es de Dios. Qué difícil se nos hace caminar en la ley de la multiplicación. ¿Por qué será que profesamos un evangelio que no abrazamos? Pregunto, ¿cuánta gente en todas las iglesias en este tiempo de pandemia tomaron el dinero del Señor y lo usaron para ellos porque tenían miedo? Y no se te va a multiplicar, porque aquí está el principio. La primera clave de esto es que las cosas tienen que ser bendecidas para ser multiplicadas. Las cosas tienen que es un ciclo escritural que tú y yo no podemos cambiar. Nosotros siempre vemos lo poco. Jesús dice: la bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y acuérdate que la bendición de Abraham estaba influyendo ahí. Eso fue lo que cambió la vida de Zaqueo. Algo se activó y llegó un momento cuando tú ves que él le dio la mitad y cuando tú ves que devolvió 4 veces, es que estaba manejando la economía del Señor y no era un hombre feliz. Era un hombre de complejo, posiblemente por su estatura. Algo la Biblia no nos dice, pero tenemos que reflexionar. ¿Qué lleva a un hombre rico a subirse en un sicómoro? Es que, amado, tú puedes tener todo lo que tú tengas, pero hasta que tú no tengas la plenitud y el contentamiento de aquel que hace todas las cosas posibles, aquel que te ama con ropa y desnudo, amado, tú no serás feliz. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros el principio de la multiplicación de siembra y cosecha para que nosotros podamos multiplicar las cosas abundantemente, pero comienza con una semilla. There's always a beginning. He has given us multiplication, but it begins with a seed. And I believe that we have eaten the seed that he needed to multiply you. Yo creo y estoy convencido que hay muchas personas que me están viendo y que están aquí y que van a escuchar esto, que la única semilla que había para multiplicación se la comieron porque tuvieron miedo. La palabra dice que fe es la certeza de lo que sé. O sea, tú no puedes decir que tú tienes fe cuando no tienes una seguridad de aquello que tú esperas, que no lo estás viendo. Fe es la certeza de las cosas que espero. La convicción, amado. Cuando tú tienes convicción de que tú quieres ese carro, lo compras. Cuando tú tienes convicción de que tú quieres ese traje o esa ropa o ese pantalón o esa camisa de hombre, no importa lo que cuesta, esa es la que yo quiero, lo compra. Sin embargo, no tenemos convicción para entender que justo por la fe vivirá. Y cuando habla de justo vivir por la fe, está hablando de una plena confianza, está hablando de una plenitud de aquello que Dios dice en su palabra. Porque todo lo que tú y yo vemos lo dice la Biblia, es que no leemos la Biblia. Sabemos mucha religión, pero conocemos poco de la justicia de Dios. Fue hecho enmarcado de las cosas que no se veía. Y Jesús tomó lo poco de aquel almuerzo que una madre preparó en silencio y dice, y lo bendijo. Lo que muchos creyentes fracasan en entender es que antes que su economía, dinero, sea multiplicado, tiene que ser bendecido. Y lo primero que hacemos es que nos vamos a la tienda o nos metemos en Amazon. ¿Cuántas cajas botaste posiblemente de Amazon en tu casa? Siempre que nos llega algo, en vez de sacarlo primero, en vez de sacar las primicias, nos los comemos. Me llamó la atención, y no digo el nombre del hermano porque no me ha dado permiso para eso, pero una persona que recibió el cheque de $600 fue y lo cambió y lo trajo en un sobre y dijo, la casa necesita más esto
que yo. Estas son mis primicias. De eso es lo que yo hablo. ¿Tú te imaginas? Si el 50% del cuerpo de Cristo mundialmente pensara de esa forma, no estaríamos mendigando a la gente. Entonces queremos la unción. Señor, dame la unción. La unción ya tú la tienes, hijo. Queremos ver un milagro. Los milagros están dentro de ti, hija. Queremos, ore por esto, pastor, ore por aquello, y que el Señor bendígame y bendígame y bendígame. Y la palabra dice que fuimos bendecidos. La bendición siempre ha estado en nosotros. El problema es que nosotros no entendemos el principio de la multiplicación de esa bendición. Entonces fueron tremendos aquellos mensajes. Hablamos de un hombre, y por eso es que esta mañana yo decía, tengo que hacerme unas preguntas. Como hemos visto y vimos, las primicias hablan de aumento. Cuando hay primicia, el resto es bendecido. Es interesante porque en Romanos 11:16 nos dice que si las primicias son santas, si lo primero que yo presento a Dios está santificado. Imagínate esto, lo primero que yo, Romanos 11:16, está santificado, también el restante de la masa, que es el 90%. Sí, ¿por qué? Porque si la raíz está bendecida y multiplicada, las ramas van a dar fruto. Y se nos hace difícil entender estas cosas. Nos gusta creer, si me van a devolver, Amazon me va a devolver eso, porque yo lo devolví. Y creemos esta cosa y lo hacemos con una certeza, una seguridad. Pero ¿por qué será que se te hace tan difícil, o se nos hace tan difícil creer el libro? Qué silencio. Muchos creyentes que son buenas personas nunca han visto su dinero ser multiplicado. Vienen, son buenos. Hay gente buena. Todos somos buenos. Lo que pasa es que cada uno demuestra conforme a su actitud lo que tiene por dentro, y la razón es que su dinero no ha sido bendecido. Es interesante porque cuando estaba hojeando anoche para entender un poquito más, ya yo sé del pan de las sardinas, me di cuenta que estas dos peces, que eran dos sardinitas, es un pescado, no me acuerdo el nombre ahora, yo lo tengo apuntado en casa en algún lado, son unos pescaditos bien pequeños. Es algo que nos ayuda, o es la habilidad que nos ayuda a crear una prosperidad en nosotros. Escucha bien, la palabra dice: Dios ama al... Nota lo que dice. No es que Él rechaza a sus hijos, pero hay algo específico para el dador alegre. El dador alegre es aquel que piensa primero en Él. Yo escucho a la gente: no, usted no sabe cuánto yo amo a Dios. Muéstramelo verdaderamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo tú edificas el reino de Dios? ¿Cómo tú sostienes la casa donde tú te congregas? Es fácil decir yo amo, es fácil decir yo quiero. La mayoría de nuestras oraciones siempre giran en nosotros. En este tiempo de oración, que a las 12 lo vamos a tener, y como siempre estoy poquito tarde, pero la mayoría de las personas, yo le digo, no pensemos en nosotros, vamos a pensar en otra gente. Busca una persona que tú no conoces o que tú conoces. Vamos a dejar que mientras nosotros intercedemos por aquellos que no están presentes o no están ahí o están en necesidad, Dios cuida nuestra necesidad. Pero se nos hace difícil aún creer eso. La palabra dice que Él conoce nuestras peticiones. Es interesante porque cuando tú le das al Señor lo primero, ahí está, pónmelo. Cuando tú le das al Señor lo primero, dice el principio, Él pone su bendición. Es entonces que lo que tú tienes tiene la habilidad de multiplicarse. Yo sé que muchos están diciendo: rayo, lo primero, chacho, yo hice una fiesta de reyes con lo primero. Y escucha, no me tenga mal. Qué poca convicción tenemos verdaderamente del reino de Dios. ¿O será que en el reino de Dios lo único que nos interesa es que nos den? No me quite la gorrita porque honestamente me da frío en la cabeza. Para los críticos. Además, se ve bien. Ay, Pastor Candelario.
a esta etapa de mi vida y después de 38 años aguantar tanta gente, escucha bien, qué poca convicción tenemos. Piensa un momentito, ¿cuál es tu convicción en el reino? Porque a ti te gusta que el Señor te multiplique, te dé, que te sane, que envíe sus ángeles. A ti te gustan a ti te gusta respirar el oxígeno, a ti te gusta ver la naturaleza, y lo que tú estás viendo fue marcado por de lo que no se veía, por una palabra que Él habló. Pero qué difícil se nos hacen las convicciones verdaderamente. Jesús es el que recibe nuestra economía, es el único que tiene el poder para bendecirlo y para multiplicarlo. Sí, estamos bendecidos con toda bendición en el mundo sobrenatural, sentados a la diestra con el Padre, pero hasta que no hay una acción de uno ser obediente a lo que la palabra dice que demos, amado, no hay multiplicación. Hay escasez. Entonces llega la lucha de pagar las tarjetas de crédito. Y llega esto, y Dios mío, ayúdame, Señor. Dios mío, esto es que tú no puedes recibir ayuda en el área de la economía dentro de un reino si no hay una semilla que tú sembraste. Y le voy a decir algo, una semilla no crece de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces, quizás en el 2021 que hemos hablado, este es el año de esto y este es el año de lo otro, y voy a rebajar y voy a hacer, y este año me voy a levantar y todas estas cosas. Pero ¿por qué no dice, Dios mío, ayúdame en este año primero? Lo primero que tú necesitas en este año es tener convicción de lo que la palabra dice. ¿Y cómo yo lo demuestro? Por tu obediencia. Porque este niño fue obediente a nadie, que lo que tiene es un almuerzo, y me deja ver que este muchachito no era de una familia pudiente ni una familia media clase. Este muchachito lo que traía eran 2 pescaditos ahí, un poquito de galletas que posiblemente estaban hechas polvo. Y cuando Andrés lo trajo, que fue Andrés el hermano de Pedro, uno que la Biblia no habla, Andrés mi héroe, porque este hombre en ningún lugar la Biblia no lo menciona como que es un hombre grande, como que es como un Pedro, pero su silencio lleva volúmenes de obra que hizo en el reino de Dios. Usted no escucha a la gente hablar de Andrés, pero el silencio de esas personas que están ahí, que no están buscando promoción, que están callados, que están en la esquina, los que están mirando qué necesita el reino y qué necesita la casa. Trate de buscar la historia de Andrés y usted no la va a encontrar. Pero trajo al niño. Qué interesante, de 11 solamente uno vio que lo pequeño, Cheín, en las manos de Dios, cuando es bendecido, se multiplica. Qué convicción. No hay con qué darle, dijeron uno. No tenemos, tú estás loco. En otras palabras, si yo lo que tengo son 20 pesos, yo no lo voy a usar para eso. Qué ignorantes somos, ¿verdad? No hay nada que tú no des en el reino que no sea multiplicado si tú tienes convicción y obediencia. Amén. La segunda llave aquí, la primera es que las cosas tienen que ser bendecidas, ¿verdad? Para ser multiplicadas. La segunda es que solamente lo que tú das en el reino puede ser multiplicado. Ese hermano que dio esa ofrenda, que muchos de ustedes quieren, ay Dios mío, por lo menos me da aunque sea para dar un pago de la visa, que cogí como 5,000 o 7,000. Pues la gente, yo no sé lo que le pasa, le siguen metiendo las tarjetas de crédito y le siguen metiendo. Mira, atrévete a decirle a tus hijos eso, mira, este es el presupuesto, no te, o sea, ¿me está entendiendo? Si te vas a quejar después, Pastor, that's a good preaching, brother. Voy a hacerme un tatuaje aquí que dice Preach it, Pastor, para virarme. Amado, si hay un deseo que siempre, bien, you preacher, okay. Usted no me vaya a tomar por mal. Si hay algo que un padre en lo natural se goza, es cuando sus hijos reciben un consejo, lo hacen y esos le crean multiplicación. Qué alegría, ¿verdad? It's a joy when a son and daughter, you tell them what to do, or you give them a counsel, and suddenly they say, Dad, Mom, I did what you told me, and look the blessing of God. You rejoice. Pues yo como padre de esta casa, I want to see you multiply. I want to see you blessed. I want to see you healed. I want to see you doing the purpose of God that He's.
Fíjate qué raro que me están entendiendo el inglés aquí, pero los jueves no lo entienden. Pero eso es otro tema. ¿Te diste cuenta de eso? Mi esposa dice, a ti no se te pasa una. Por favor, escuche lo que hablamos aquí el jueves pasado. Solamente lo que tú das puede ser multiplicado. Escucha bien, todos los que dejan todo en las manos de Dios eventualmente verán la mano de Dios en todo. Vamos de nuevo. Todos los que dejan todo, diga todo, en las manos de Dios verán a Dios en. ¿Tú sabes por qué tú no estás viendo a Dios en? Porque tú no le entregas o le pones en la mano de Dios. ¿Tú sabes por qué tú no ves a Dios en todo? Volvemos. Porque no le pones en la mano de Dios. Tú le pones, esto es lo que yo puedo. En el reino no es lo que tú puedes. En el reino es lo que Él nos dice y nos pide. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, abundante. Eso tiene una explicación tremenda, pero no lo voy a hacer ahora. Escucha bien, cuando el niño dio los 5 panes y los 2 peces a los discípulos, lo único, diga conmigo, lo único que tenía. Y estos fueron bendecidos solamente en ese momento. Fue que tuvieron el potencial para ser multiplicados. Tu economía tiene el potencial para ser multiplicada cuando tú le pones a Dios todo. Entonces tú verás a Dios en todo. Nosotros queremos algo y después nos enojamos. ¿Dónde tú estabas, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Cómo es posible? Y el Señor no es que no te ama, es que es una regla del reino. Obediencia produce el todo de Dios. Parcialidad produce cosas parciales. De hecho, Él es tan bueno que tú estás donde estás, aunque tú has sido bien parcial con Él. El Señor me habló y yo lo dije aquí y dije que iban a haber personas que de la noche a la mañana lo iban a perder. ¿Por qué? Porque no le pusieron en las manos de. Entonces Dios no está presente en. Eso se le va a quedar a ustedes. Si se lo hubiera comido, entonces esto se hubiera quedado igual. Cuando tú te comes la semilla que le toca a Dios, no hay multiplicación y tu vida sigue siendo lo mismo. Es un ciclo. Escucha bien. Todo lo que tenía el potencial para ser multiplicado, si este niño se lo hubiera comido, hubiera quedado igual, 5 panes y 2 veces y no se hubiera multiplicado. Escucha bien, sin embargo, por haberlos entregado como primicia, la Biblia dice que comieron, porque el niño le entregó a Dios. Dios se movió con. ¿Lo estamos viendo? La Biblia dice 5,000, pero históricamente, mirando bien los resultados, sobrepasa los 5,000. Si hubieran sido 10, porque de aquellos no comían 10. Y aquellos discípulos que se ve que comían. Es interesante, amado. Y ahora dice que sobraron 12 canastas. Un niño que tenía algo y se lo entregó todo a Dios, entonces vio en él el todo de Dios. Ahora yo me imagino aquella mamá que sacó, posiblemente ella ni había desayunado o comido y lo que tenía lo empacó para el niño. Yo lo que me pongo, tú tienes que reflexionar y pensar estas cosas, porque eso es lo que nos abre la ventana para nosotros ver aquellas cosas que no son como si fueran. Yo me imagino que cuando aquel muchacho, tú te imaginas, salió con un almuercito de 5 panecitos y 2 pescaditos allí y llegó con 12 canastas. ¿Por qué será que le tenemos miedo a ser convencidos y la convicción y siempre nos amarramos a nuestras opiniones fatuas que no tienen sentido? Pero cuando tenemos una necesidad, ay Dios mío, ay oren por mí. Ya Dios conoce mi necesidad y Él dice que Él suplirá lo que te hace falta, no lo que a ti te da la gana para gastar en otras cosas. El problema es que lo gastamos y después nos quedamos con los 5 panes y los 2 peces. Wow. Pónmelo ahí. Tuvieron que darlo a Jesús para que fuera multiplicado. ¿Está funcionando o no? ¿No?
Ok. No, porque eso no es. Es el principio de la multiplicación. Yo hablé con Magdiel, disculpa, no te lo notifiqué a ti, pero nadie le puede ganar a Dios en el dar. Nadie le puede ganar a Dios en el dar. Escucha lo que te voy a decir. Nadie, absolutamente nadie, le podrá ganar a Dios en el dar. Disculpen, fue mi error. Absoluta, voy a repetirlo porque yo lo que quiero es que salgamos de aquí con convicción. Nadie, absolutamente nadie, el que da 10 millones como el que da $5, nadie le puede ganar a Dios en el dar. De tal manera amó Dios que dio lo único que tenía, dio a su hijo. Nadie va a entregar un hijo por alguien. Trata de quitarle un muchacho a una madre y la vas a tener que matar. ¿Cómo yo voy a entregar a mi hijo? Por eso sin vergüenza, pues de tal manera, sin condición. Él dijo, espérate, de la única forma que yo puedo, oh my God, multiplicar las generaciones, multiplicar a los hijos, es dando lo único que tengo, es sacrificando, oh Jesus. Y aquí estamos nosotros, que queremos ver multiplicación sin entregarle todo al Señor. Entonces nos enojamos, Evelyn, porque no vemos a Dios en todo. Oh, man. Hay algo que he observado en aquellos que dicen, yo nunca he visto mi finanza ser multiplicada. Porque a veces aquellos que dan sus diezmos o su economía o su ofrenda, después de eso no dan más nada. Muchos pastores hacen el domingo de primicia. Yo lo hacía antes, pues dije, ¿de qué vale que un domingo sea de primicia cuando después la gente no va a dar más nada? Entonces nos enojamos o nos sentimos frustrados. Entonces es interesante porque hacemos como la máquina de Coca-Cola. ¿Se acuerdan aquellas máquinas? Gracias a Dios que la tecnología ha avanzado. Nosotros teníamos en el otro edificio hace muchos años atrás unas maquinitas de esas que dan vuelta y caen las papitas y esto y aquello. Y creo que era 50 centavos, no me acuerdo ahora. Y de momento yo escuchaba allá en la parte de atrás que había una cancha. Boom, 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 y boom, 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 y cuando yo iba a ver, ¿qué pasó? ¿Me va a desbaratar la máquina? No, porque me comió el peso. Pues ven y dínoslo a nosotros y te entregamos el peso o el dólar. Pero si hubiera sido sabio, ¿sabes qué? Si se quedó con eso, lo veo como una semilla. El problema es que después venía alguien. Después que la persona le dio cantazo y yo le dije 2 o 3 cosas. ¿Sabes las veces que yo llené esa máquina y acomodaba las bolsitas y chequeaba? Después venía una otra persona y veía así y relajándola hacía pi, pi, pi. Diría, se metió Dios en esto. Tengo un testimonio, mis hermanos. Estaba yo frente a esta máquina y no tenía ni $1. Y dije, Dios mío, haz algo por mí. Y cuando toqué la máquina, una bolsita de Doritos cayó. Y yo dije, gloria a Dios. Ay, tan buenos que son. Hay una diferencia entre los diezmos y las ofrendas. Porque diezmos le devuelven lo que al Señor es de Él. Pero ofrendas son primeros frutos. Cuando tú traes primeros frutos, no tiene nada que ver con tus diezmos. Y en la gracia, diezmo no es un 10. Diezmo es el dador alegre. El que da con alegría. El que dice, ¿sabes qué? Si me voy por diezmo son 10, pero como yo estoy tan agradecido de Dios, aquí hay 20. ¿Me está entendiendo? Recordemos que nosotros no podemos dar lo que no te pertenece a ti. Los diezmos tú nunca los das, los diezmos tú los devuelves, como esa herramienta y esa máquina y eso que cogiste prestado, que tú sabes que no es tuyo y no lo has devuelto. Al principio aquí nadie podía comprar quizás máquinas, no querían comprar máquinas de grama y siempre estaban cogiendo la maquinita prestada y después la devolvían toda sucia y sin gasolina. Diezmar no es dar, sino devolver aquello que no es nuestro. Ahora, ¿cuál es el principio de esto, Pastor Roberto?
¿Lo pudimos cambiar? Ok. Disculpa, I'm so sorry. Pero tú lo tienes. Ok. Estoy en la página 3. Que la economía que nos queda después de los diezmos tiene que ser compartida para que sea multiplicada. La economía que nosotros tenemos después que le devolvemos al Señor lo que es del Señor, tiene que ser dada, o parte tiene que ser, porque las ofrendas son importantes. Nuestra ofrenda alaba a Dios, nuestros diezmos adoran a Dios. Son dos cosas diferentes. Nos gusta hacer alabanza y adoración, pero me temo que mucha gente son buenos alabando, pero malos adorando. Entonces, el Señor supla al sembrador. Y es interesante porque en 2 de Corintios capítulo 9 verso 10 dice: pero multiplica la semilla que siembra el agricultor. Estamos llamados a ser agricultores. En Mateo 25 entonces Jesús está compartiendo la historia de la mayordomía que le confió 5 talentos, y cuando el tiempo llegó, le devolvió el talento 5 con más. El Señor le dice: lo hiciste bien. En otras palabras, Dios te abrió una puerta, o te dio un negocio, o te dio el trabajo que tú no esperabas. Tú no te das cuenta, pero esos son los 5 talentos que Dios está poniendo, porque si tú eres fiel en esos 5 talentos que Él te dio, nunca habrá multiplicación sin fidelidad en lo poco. A veces yo he estado en lugares que hay poca comida y me asusto, entonces veo gente que se sirven y en vez de decir contra, aquí hay 25 personas, pero hay comida para 15. ¿Sabe? A veces usted llega a un lugar, escuche bien, y usted tiene que decir: espérate, esto es lo que hay, esto es la gente que hay. Y sea sabio, si después quiere pararle en un McDonald's, en un Wendy o pues lo hace. Pero usted no se sirva para decir: gloria a Dios que me tocó al frente. Tú crees que hiciste bien, pero tú no hiciste bien. ¿Por qué? Porque no compartiste con todos. Bien hecho, mi siervo, verso 21. Había otro que le dieron 2, también, bien hecho. Pero el tercer mayordomo, siempre hay un cabrito. Se le confió un talento y le dijo: aquí está lo que es tuyo, Señor. Allí no hay alegría, verso 25. Y le entregó solo lo que era del Señor. No lo multiplicó, sin embargo, lo que tenía lo ayudó a subsistir todo ese tiempo y le dio economía. La Biblia no lo dice, pero cuando yo me pongo a reflexionar en la historia, porque las historias tú no las puedes ver así de mirarla y déjame coger esto para predicar y déjame decir esto, no, tú tienes que ver, este hombre no solamente el Señor le dio un talento, con ese talento este hombre pudo hacer lo que tenía que hacer con lo que tenía donde estaba. En otras palabras, y todo lo único que Dios es: Señor, yo te voy a dar esto, multiplique. Y si era multiplicar, era para darle 2. Uno le dio 10, otro le dio 4. Y lo único que le pedía era otro talento extra. Usted conoce la historia. El Señor le dijo: qué negligente tú eres. Mire, yo digo así a la gente: olvídate, vacía esto aquí. El Señor le dijo: qué siervo malo tú eres. O qué siervo negligente. O qué siervo descuidado. Porque el Señor no está diciendo que el tipo era un malo, que era un perverso. No, lo que está diciendo: ¿por qué eres tan negligente cuando yo te estoy tratando o yo te hice algo para multiplicarte a ti? Tú te imaginas hubiera sido diferente. Y entonces el resto es historiar. No me vaya a malinterpretar. No estoy hablando o infiriendo en aquel que solamente diezma es malo y negligente. Lo que estoy diciendo, que hay un principio para ser mayordomos fieles. En la vida hay un principio para tú ser un empleado fiel. Me temo que hay muchos hermanos en Cristo que no son fieles en donde trabajan. Me temo que hacen excusas y no hay fidelidad. Entonces nosotros pensamos que la gente no nos ve, pero es que tú no entiendes que esto es una regla sobrenatural. Es una regla espiritual. Entonces, nos habla aquí que el mayordomo fiel va por encima de todo. ¿Por qué? Porque dar primicias o diezmar o es simplemente devolverle a Dios lo que es de Dios. Si tú me prestaste algo, yo lo usé
y luego que yo lo usé, se supone que yo lo lave, yo lo empaque, lo mete en la cajita, le meta los foam, hay cosas, ¿verdad?, que nos prestan, lo prepare, me aseguro que todo está bien, inmediatamente que yo hago, te lo devuelvo. Mira a alguien que está a tu lado o detrás de ti y dile, oye, ¿tú has devuelto lo que te prestaron? Estoy en la página 4, I'm sorry, I'm so sorry. Con el diezmo lo adoramos, está bien, olvídate. Con la ofrenda y los primeros frutos lo alabamos. Es interesante porque en Malaquías, cuando Dios menciona diezmos y ofrenda en el verso 8, hablan de que remueven maldición de la multiplicación, pero no tenemos esa convicción. Hablan de que desata la bendición, abriré ventanas y derramaré sobre vosotros. Habla de que ata al devorador. Nota que todo lo que habla es precisamente lo que destruye nuestra economía, lo que te tiene donde tú estás. Donde muchos de ustedes que me están viendo están. Trabajan y trabajan y trabajan. Y lo que hacen es pagar y pagar y pagar y pagar. Y Dios no nos llamó a vivir ese estilo de vida. Dios no nos llamó a vivir de esa manera. No, Señor. No, Señor. Yo creo que Dios quiere bendecir y multiplicar nuestra economía de la misma manera que Él multiplicó cuando bendijo los panes y los peces. Cuando tú vayas a dar primicia o vayas a dar de lo poco, no seas rápido. Di, Padre, aquí está. Tú sabes que esto es lo poco que yo tengo, pero yo voy a confiar en lo que tú dices en tus palabras. Si aquel niño confió, lo único que, y es un niño, es que por eso es que dice la palabra, que de los niños es el reino de los cielos. Jesús dijo, es bien difícil entrar a un rico o a un adulto o a uno que sabe mucho al reino. Y dijo por el ojo de una aguja, pero no se refiere a una aguja de estas de coser. En aquel tiempo las puertas se le llamaba aguja por la forma que estaban hechos. Y él dijo, es bien difícil porque el hombre ya maduro o la mujer madura siempre está sumando y restando y siempre tiene miedo. Y en vez de abrazar con una convicción la fe que profesa, se la dice a otras personas, tienes que creer en Dios. Chacha, si tú haces esto, si tú haces lo otro, y dale esto y lo otro, o vamos a creer, te toca la puerta a ti el cuervo y te asustas. La verdad es que Dios puede causar que nuestra economía vaya más lejos de lo que nosotros podemos hacer con nuestra astucia. Porque que mucha gente astuto hay. ¿Se acuerda de Chapulín Colorado? No contaban con mi astucia. Mira lo que yo hice, mira esto y lo otro. Pero siempre nos llegan días malos. David nunca pensó que le iba a llegar un día malo. Fue ungido por Dios, separado por Dios. Dios le dio una de las victorias que todavía hablamos de ella. Todas estas cosas. Y el día que era el día de descanso, escucha bien, se bajó al balcón cuando se supone que él no estuviera en el balcón allí, que estuviera en la batalla, amado. Y usted conoce la historia. Le costó su casa, su familia, le costó sus hijos, le costó a Absalón. Y cuando a este hombre le dijeron lo de Absalón, que le robó el reino a él en lo natural, porque una vez Dios te entrega algo, por eso hay gente a veces que se va y se lleva gente y terminan fracasados, porque tú no puedes robar de donde Dios ha ungido. Las casas que hay del centro, todas están prosperadas y todas están avanzadas, porque lo hicieron no por favor al pastor Candelario, lo hicieron en un orden de paternidad y de hijo. Y Dios le encanta eso, porque cuando tú entiendes eso, entonces tú operas con las reglas del reino. Tú le das a Dios todo y Dios está en tu vida en todo. Amén. A ver cómo yo termino esto. Dios quiere bendecir y multiplicar la economía. Ayúdame, Xavier, donde te vi. Ayúdame, porque quiero cerrar esto. Dios quiere bendecir y multiplicar esa economía. Damos al Señor primero para que nuestra economía sea bendecida. Damos por encima de lo que le toca a Él
Porque cuando yo doy por encima de lo que le toca a Él, todo lo que yo doy por encima es multiplicado. Estos son principios de multiplicación y son tan poderosos hoy como lo fueron ayer. Déjenme ir cerrando con esto porque tenemos que ir a orar. En Mateo capítulo 6, Jesús va a hacer una declaración y utiliza una palabra que la gente se asusta cuando la escucha. Le está hablando del dios pagano de la riqueza. La palabra es mamonas o mamón, el rey Mamón. Este era un dios griego pagano de las riquezas, y ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro. Entonces yo tengo que mirarme, y tú tienes que mirarte, y tú tienes que mirarte a cuántos señores tú sirves. En el área de tu economía, ¿cuántos dioses tú tienes en tu casa? Porque a veces, no, yo no tengo un Dios, pero tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, tengo aquí, tengo acá. ¿Me está entendiendo? Hablamos de lo que tenemos, pero cuando tiene que ver en la fe de Cristo, no tenemos nada. No profesamos honestamente ni vivimos esa fe. Por eso yo he estado diciendo, mire, ya el 2020 pasó tremendo, a algunos nos pasó esto, a otros nos pasó esto y el COVID esto, pero nosotros no podemos seguir arrastrando lo del año pasado para este año. Es una convicción mía. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú sigues arrastrando lo que tú quieras, pero yo voy a seguir creyendo, aleluya, que lo más brillante está a la vuelta de la esquina. Yo tengo que seguir creyendo, no tengo de otra, porque si yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo, entonces ¿quién va a salar y quién va a alumbrar siempre visitando su pasado? Oh my God. Ok, sigo después. No podemos servir ni a dos señores porque aborrecemos al uno y amamos al otro, o estimamos al uno. Hay gente que estima más sus posesiones materiales que los que estiman a Cristo. No, pastor, usted no puede decir eso, porque yo amo al Señor. Si lo amas con tu boca, pero muéstrame tus acciones. Muéstrame. Póngase de pie. Cuando Jesús dice que es imposible servir a dos señores porque vas a ser leal a uno y vas a rechazar al otro. Es interesante porque esto es una palabra que los asirios copiaron de los babilonios. Mira lo que Jesús hace, un contraste marcando entre el Espíritu de Dios y el espíritu de la riqueza. Los asirios adoptaron este rey o esta deidad o este Dios de Babilonia. Y Babilonia fue una ciudad fundada en arrogancia y orgullo. Esto es bien importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta que cuando seguimos usando de Dios, a veces seguimos siendo arrogantes y orgullosos. De hecho, de ahí es que viene Génesis capítulo 11, la torre de Babel. La actitud del corazón que dijo, yo no necesito a Dios. Esto lo podemos hacer nosotros. Yo no necesito a más nadie. Y el problema es que esto es lo que este espíritu pagano proclamaba. Termino. El dinero que es sometido a Dios y a su propósito tiene el Espíritu de Dios en él. Por eso multiplicado o es multiplicado y no puede ser consumido por el devorador. Lo que tú guardas es consumido por el devorador o por las cosas que tú sigues comprando. Pero lo que tú traes, la semilla que sale de tu mano, no sale de tu vida. Entra en un destino profético para ti, para tus hijos, tu nieto, hasta la tercera y cuarta generación. En esta mañana tú decides si tú crees en la ley de multiplicación. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tremenda palabra, espero que haya sido de bendición a tu vida. Gracias por visitarnos a través de nuestro canal de YouTube
el cual te pido que te suscribas hoy mismo y que nos sigas a través de Facebook para ver nuestros servicios en vivo. Puedes sembrar una semilla si vas a donar.ciforlando.org. Gracias mil veces por ayudarnos a alcanzar, restaurar y edificar a la familia de la tierra. Recuerda, todavía hay mucho trabajo que hacer y necesitamos tu ayuda. Bendecidos.